¿Cuánto es? Cuando la pese te digo. No, porque es para un amigo y te lo transfiere él. Bueno, dale, ya te digo. 289. 379. El economista callejero. Buenas tardes, audiencia. Estamos en una nueva edición del Economista Callejero. Hoy este estudio está repleto. Me acompañan Néstor Grajales, Ricardo Sclavi, Henry Tejera y quien les habla, Heracles Lavandera. Tiene el gusto de presentarles una nueva edición de este programa que tiene varias novedades, en fin, o elementos para comentar. Una semana que empieza a nutrirse de elementos informativos, de datos, y aquí en este programa se dijo muchas veces que lo poco prolífica que había sido la agenda de principio de año en materia informativa se iba a nutrir cuando empezáramos a hablar del presupuesto, y cosas dicho y hecho. Ahora todo el mundo está hablando de este tema, todo el mundo opina, cada sector habla, no solamente el sector laboral, que es el que en realidad es el único que no ha hablado mucho en cuanto al sindicalismo, pero han hablado en general las cámaras empresariales, los sectores del empresariado y algunos sectores profesionales también. Y el más reciente fue lo que ocurrió ayer, fin de semana, con el tema del expropiado, que siempre está esa contradicción, ¿no? Da para hablar siempre los discursos del Expo Prado. Sí, y empezando porque el Expo Prado empieza cuando se termina. Es la costumbre esa que tenemos, ¿no? Pero bueno, es algo que ha quedado con la historia, ¿no? Empieza mucho antes, una semana antes, ¿no? Pero sí es cierto, es verdad que en el caso del Expo Prado siempre da motivo para conversar, y todo el mundo mira eso como un termómetro de cómo están las cosas con el sector agropecuario, que, como sabemos, es el gran motor de la economía. Es el petróleo uruguayo, está allí en el campo, con una peculiaridad, que en este caso hay un presidente nuevo en el gobierno, el profesor Yamandu Orsi, y hay un gobierno que tiene una conducción económica un poco distinta a la clásica conducción económica, o por lo menos que intenta separarse de la clásica conducción económica que los gobiernos del Frente Amplio han tenido, pero que a la hora de la verdad hay que poner argumentos y hacer cuentas. Eso ha movilizado a todo el mundo, y el caso de el discurso que hizo Rafael Ferber, que es el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, la ARU, que es quien organiza la Expo de todos los años, Poblado, hizo una semblanza de un montón de temas que son los que inquietan al sector. Hay planteos que van por el rubro específicamente agroganadero, pero también hay otros que hablan de la economía general e incluso de otros sectores, como la referencia que hizo al conflicto de la pesca, cuestionando la actitud del sindicalismo profesional, y bueno, haciendo alusión de que no es posible que se detenga la producción, la explotación de un segmento tan relevante como la pesca
por 80 días por un conflicto. Y dicho sea de paso, esto fue digamos, agradecido, digamos, la mención que hizo Ferber, por la propia Cámara de Industrias Pesqueras, a quienes hemos entrevistado acá en un par de ocasiones. ¿Ustedes vieron alguna cosa del Expoprado? ¿Usted? Bueno, yo vi, no estuve presente allí, pero estuve escuchando los ecos, que un poco lo que tú estabas comentando, Heraclio. Es muy buena esa observación que hiciste de que la Expo empieza cuando termina, ¿no? Sí, es un dato de esa cosa porque el Cerro Chato de Uruguay o claro, el Seco, es como ese periodo, digamos, refractario que hay en los últimos 15 días del año y que se va incrementando la ansiedad y el apuro de la gente en la última semana, y por el tema de las festividades tradicionales, y cuando de repente uno dice, ya está, ya se terminaron las fiestas, ya está. Bueno, con el Prado pasa lo mismo. Ya terminó el Prado. Hay una expectativa bárbara, una ansiedad durante la semana, y de repente se terminó. Inclusive más, se termina el sábado, después el domingo va la gente, el público a disfrutar, pero el Prado se termina el sábado, ¿no? Salvo para los jóvenes que van a bailar. Igual el domingo creo que hubo pruebas de rienda, hubo algo. Hay alguna cosa, pero hay espectáculos. A los efectos de, digamos, de la materia que nos interesa acá en El Economista, el Prado termina el sábado, ¿no? Empieza y termina el sábado. O sea, inauguran y ese mismo día termina la exposición. Pasa que, claro, es un termómetro que se le pone a la economía del país. Uno puede allí ver no solamente ya... Antes el Prado era la fiesta de domas, era lo clásico. También se veían maquinaria agropecuaria, muchísima, de mucho tipo. Se veían animales en galpones. Hoy uno ve una galería de todo, porque viste que ahí creo que hasta, no sé... Siguen estando los animales, las vacas... Sigue estando todo eso. Hasta las gallinas. Bueno, sí, de todo. Pero sin embargo tiene una oferta mucho más amplia que tiene que ver con el movimiento económico porque digo, a ver, lo significativo de esto no es tanto la muestra en sí. Viste que acá hace una feria y se aprovechamos para meter todo lo que hay, ¿no? Es decir, metemos verduras, zanahoria, relojes de contrabando y también vendían. Sí, ahí va. Pero lo que digo que esta muestra es así de amplia porque revela cuán amplio es el espectro que abarca el mundo agropecuario. Es decir, los que van a ver allí la producción agropecuaria están también registrando interés por un coche, una máquina nueva, claro, una casa prefabricada, nuevos sistemas de fabricación, acá Henry me hace así porque los hemos encontrado en alguna ocasión allí en el Prado, en este tema de proyectos de vivienda, temas de iluminación. Entonces es algo muy amplio y muy complejo, mueve montones de... Hasta drones había. Sí, claro. Ahora está tan de moda, ¿no? Sí, yo quería destacar, porque si bien es cierto que el discurso de Ferber fue eminentemente orientado al segmento agropecuario, y hubo muchas referencias puntuales del sector, yo creo que hay algunas cuestiones que refieren a cuestiones de la sociedad en general y del presupuesto en particular. Alguien por allí decía, hasta Odone escuchó con detenimiento a Ferber. Y es verdad, los ministros allí, sobre todo los de Economía, van a escuchar en silencio, a veces sabiendo que
vienen palmadas y puñetazos. Casi siempre, ¿no? Sí, pero también es una forma de ver y de tomar el pulso de un sector que es, como decíamos hace un instante, el que mueve el país. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Si piensa invertir en Uruguay, piensa en negocios all inclusive. Ananiquian Negocios Inmobiliarios. Desde 1992, brindando excelencia inmobiliaria, trayectoria, experiencia y prestigio. Alquiler, venta y administración de propiedades, comercializando los mejores proyectos, con asesoramiento especial para no residentes. Ananiquian, desde 1992, ofreciendo negocios all inclusive en Uruguay. Teléfono 2711-7266. Visítenos en www.ananiquian.com. Cuando necesite solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Y seguimos aquí en una nueva edición del Economista Callejero. Te veo, mi estimado Néstor, que Habitat abrió, hablando de Habitat, ¿no? Abrió un servicio nuevo que es los Lockers Habitat. Los Lockers Habitat, una idea genial, una idea solución. Idea, solución. Las dos cosas, porque permite dejar y recibir paquetes, Exacto. cartas, documentos. Y esto es un servicio que se presta en 100 puntos de Habitat en todo el país. Y volviendo al Rural del Prado, entre las muchas cosas que mencionó el presidente de la Asociación Rural, porque decíamos, sí, hizo comentarios que tienen que ver con los productores agropecuarios en general. Sí, es verdad, pero también hizo planteos que tienen que ver con los productores agropecuarios y la economía en el contexto en el cual los productores deben moverse. Pero también habló de cosas que afectan a la gente común, como todos nosotros acá. Hay una parte donde, por ejemplo, el presidente Ferber mencionó la necesidad de fortalecer la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, dándole a esta comisión. La Comisión de Defensa de la Competencia es un instituto creado por el gobierno, no este gobierno, sino que ya existe hace tiempo. Si no me equivoco, fue creado en el primer gobierno del Frente Amplio, el primer gobierno de Tabaré Vázquez, pero básicamente, o se le dio potestades a algo que ya existía, digamos, empezó a tomar cuerpo, con la idea de hacer que la sociedad sea, digamos, un ámbito que tenga una economía más cristalina y más, digamos, que tenga en cuenta el interés del consumidor. Por ejemplo, en esta comisión de promoción, uno puede hacer planteos de naturaleza vinculada a los sectores monopólicos, por ejemplo. Se ha dado el caso de la carne, de los frigoríficos, cuando un grupo brasileño ha querido comprar virtualmente todos los frigoríficos del Uruguay. Esta comisión es la que ha intervenido para digamos, impedir que eso sea así, que es una manera de lograr que exista intereses
compartimentados y no monopólicos, porque eso también afectando al sector productivo. Claro, claro. En ese sentido, bueno, era de esperar, ¿no? Mencionó la necesidad, por ejemplo, de defender la exportación de ganado a pie, que el gobierno, y Frati en particular, Exacto. fue el que dispuso que esto se prohibiese. La venta de ganado de en pie es un recurso que se utiliza. A ver, si hay demasiado ganado, demasiada oferta, los frigoríficos, por esa causa o por otra, se instalan en la posibilidad de pagar poco el kilo, digamos el peso del animal, están afectando, digamos, la ganancia del productor, que espera todo un ciclo para cobrarlo, ¿no? O sea, no es una cosa que hoy se invierte y mañana se cobra, no, tiene un ciclo que abarca el año. Entonces muchas veces se ha utilizado el recurso de la exportación en pie para decir, bueno, muy bien, a los frigoríficos no me pagan lo que a mí me rinde, hay un precio óptimo, vamos a decir, entonces se exporta en pie, cosa que no es lo mejor, pero es lo que permite que el precio no se vilipendie. Claro. Eso ha sido un tema de discusión eterno, no es de ahora, pero lo cierto es que estaba allí el ministro de Ganadería, que ha sido cuestionado por esto, cuando él estaba en INAC, cuando el gobierno estaba en manos de Luis Lacalle Pou, él tenía una postura distinta, pero bueno, es un hombre que además viene del ruralismo originalmente. Entonces él ha tenido posiciones sobre este tema y no ha sido, digamos, favorable a esto históricamente. Sin embargo, ahora sí, con lo cual se gana la acusación política, no sé si es cierta o no, pero la acusación política de que defiende el monopolio de los frigoríficos. Bueno, sea una cosa sea otra, eso es un tema que fue planteado en la discusión como un reclamo al gobierno para en este caso, a diferencia del tan manido impuesto Temu, y parafraseando al secretario Sánchez, el gobierno en este caso no estaría tanto del lado del ferretero, porque la figura del ferretero sería la de nuestro productor rural. En este caso está del lado de el frigorífico, los frigoríficos, que sabemos que están en manos de capitales extranjeros en su inmensa, abrumadora mayoría. Esta crítica es una entre otras que hizo el presidente de la gremial rural sobre este tipo de regulaciones que él entiende que afectan. Hay algunas que afectan el sector cárnico, otras que afectan el sector lechero, etcétera, ¿no? Regulaciones que entiende la gremial rural que afectan la productividad, que generan ineficiencias. Y en ese aspecto también habló de todas las políticas relacionadas con colonización, que entiende que cree que debe de tener una revisión toda la política de colonización, que en definitiva apunta a algunos grupos que son una muestra, grupitos de una masa de productores a los que no se les da otro tipo de solución. Entonces colonización no puede acaparar las soluciones para todo el sector agropecuario. Ahora, lo interesante de colonización y del campo de María Dolores, que se dice que es para lechería,
El tema es que la industria lechera se está fraccionando y los que ya existen y están trabajando en la lechería tienen que cerrar por un montón de cosas. Naturalmente. Ahora, los nuevos colonos, además de tener la tierra, van a tener que armar infraestructura para poder empezar a producir, que no es lo mismo que ya estar produciendo. Llama la atención, Ricardo, que esto no lo advierta el ministro Frati, que como dice Heraclio, viene del medio ruralista, ¿no? Y que parece que tenía una determinada posición cuando no formaba parte del gobierno, y resulta que ahora que forma parte del gobierno tiene otra posición diferente a la que tenía antes. Llama la atención, ¿no? Y además otra cosa, no es solamente esto, así digamos, planteado señalando con el dedo a un sector en particular, sino que el presidente de la ARU mencionó a un abanico de producciones que están, digamos, afectadas por lo que llamó excesivas regulaciones. Claro. En realidad la discusión central que hay detrás de estas novedades que pueden haber en estos meses, sobre todo en este presupuesto, tiene que ver con las regulaciones. Las regulaciones que siempre son plata, que encarecen los bienes, los productos, los servicios, en fin. Y sobre todo que además enlentece y encarece para quienes son creadores de riqueza la generación de valor agregado. Sí. Entonces, de alguna manera, este repaso que hizo ayer Ferber vino a poner sobre la mesa varios temas. Bueno, puso el tema de los combustibles. Estuvo el tema del atraso cambiario también. Atraso cambiario, otro que es tema. un tema ineludible que siempre salta a flor de piel en estos. Y de la subvención al gasoil también de las ciudades. En general, del transporte metropolitano. De los costos de la logística del transporte, en lo que te hace a los combustibles y bueno, costos energéticos también. Pero el tema del atraso cambiario nuevamente en el tapete, porque claro, el sector agropecuario es particularmente todo lo vinculado al tema ganadero es un sector exportador por excelencia. Básicamente exportador. Entonces, naturalmente que les afecta y mucho les afecta el atraso cambiario que en otras circunstancias, en otros gobiernos se les llama atraso cambiario, pero en estos gobiernos gobiernos de izquierda, vamos a ser concretos en lo que estamos diciendo, suele a veces cambiarse un poco la terminología y el atraso cambiario deja de ser atraso cambiario. O no importa tanto. Exacto, tiene un peso relativo menor, o los aumentos de impuestos dejan de ser aumentos de impuestos, tienen otro nombre, ¿no? Lo mismo pasa con los déficits en general. Es el mal de la época. El mal de la época, no llamar las cosas por su nombre. Bueno, y estamos aquí de vuelta otra vez. Siempre como siempre. Otra vez. Otra vez arriba de los caballos, en vez del Prado, ahora vamos a ir a la meseta. Ahí está. Ahora, cuando hablaban del Prado, había una propuesta turística de diferentes departamentos. Estaba el stand de Rocha, de Salto, de Canelones, mismo de Montevideo, que había una oferta muy interesante de cosas para ir a conocer y sobre todo a paladear, a saborear, ¿no? Uh-huh.
no tuvo la suerte de saborear algún vinito, algo de eso en el Prado? No tuve. No. Mire que por una entrada de 390 pesos que saboree un vinito está bien. Tuve que hacer el seguimiento remoto, digamos, por cuestiones particulares que me impidieron acercarme, pero está bien. Me quedé con pena. Sobre todo más después del comentario que me hizo un compañero en el trabajo hoy que estuvo por allá por el Prado y me dijo que se comió unos raviolones en una reducción de Malbec muy rica. Muy rico, sí. Yo no comí. Porque vio que no es solo carne el Claro, asunto, sí, ¿no? hay algo variado y que tiene que ver con el turismo porque el turismo cada vez tiene más que ver con lo gastronómico. Y sin lugar a dudas, y ahí en el Prado se conjuga eso, el ámbito productivo, el ámbito de la gastronomía, el ámbito artístico, ¿no? Porque hay numerosas muestras de artistas toda la semana, así que indudablemente es un atractivo turístico, ¿no? Arte, tenemos ahora, desde el 18 hasta el 21, como incluso creo que enumeramos el lunes pasado, el 31º encuentro con el Patriarca, que es una marcha desde la exposición rural Feria de Paysandú a la meseta de Artigas. El 18 salen a las 14 desde la exposición rural Feria. A las 14:30 hay un acto en Monumento a la Bandera y en la entrada de Paysandú, y ahí marchan hacia Queguayar. Ricardo, Sí, discúlpeme que le interrumpa, voy a hacer referencia a un tema ineludible porque Al chasque. No. Un tema que estuvo en la boca de la opinión pública toda la semana. El tema de los facones. ¿Vio el lío que se armó con el tema? Sí, pero hay ¿Tiene alguna tengo data de eso? No tengo data, pero tengo una desiderata larga que me llegó por internet que no se podía andar de facón. Pero no sé, creo que es algo que tiene que ver con la vida de determinados lugares. Es como si usted acá en Montevideo anduviera sin un celular para pagar algo. En campo tenés que andar con un facón para poder carnear y comer algo. Y no solamente eso, es una herramienta de trabajo. Es una herramienta de trabajo, claro. Es un gaucho light el que quieren presentar, ¿no? Sí. En moto. Un gaucho edulcorado. Moto, la mayoría ya son en moto ahora, ¿no? Hay gauchos, pero... Usted dice que andan ahí arriando el rodeo con... Sí, pero a la meseta tienen que ir a caballo, así que ya arrancaron a entrenar. Y digo yo, ¿no? Como 3 meses empezaron a entrenar los que no son gauchos reales, ¿no? Los que son gauchos para ir a la meseta, de la parcería, que hay mucha gente yo no la critico, yo la admiro más bien, ¿no? Yo sabe lo que propuse en las... Porque a mí me gusta interactuar un poco en las redes. ¿Sabe lo que propuse en la red X yo? No. Cuchillo con hoja de silicona. Sí. Claro, que son como de pinta, pero así no nadie se... También dañan, ¿eh? Lastima. Puse que por Temu se podían conseguir y que aprovecharan ahora antes que le encajen el IVA, ¿no? Está bien. Pero mire, cualquier paisano se hace con un pedazo de arao y un poco de fuego, se hace un cuchillo y anda. No me cabe duda. No tenga la menor duda, es un martillo y se lo va haciendo. Aprovecho para saludar allá un tocayo en Paysandú que hace cuchillo, a Ricardo. El viernes salen para Quebracho, el sábado van hasta Chapicuí y el domingo entran en el desfile de aparcerías en la meseta. También este mes, el próximo fin de semana, el 20 y el 21, se hace la fiesta de la chacra en San Jacinto, donde hay generalmente 2 escenarios, donde hay un cúmulo inmenso de gente que expone sus cosas, sus tradiciones, su comida, su guiso, su asado con cuero. Eso es y está cerca, está a 56 kilómetros de Montevideo. Y algo
algo súper interesante que también importa a Uruguay y al turismo, tiene que ver con la 11ª Conferencia Internacional sobre Geoparques Mundiales de la UNESCO, que se realizó entre el 8 y el 12 de septiembre, esta semana pasada, fin de semana, en Temuco, en la zona de Araucanía, en Chile, donde además de llevar de cerca la evaluación que se hizo sobre Gruta del Palacio por medio de inspectores de UNESCO, también se llevó la candidatura de los manantiales serranos de Minas como aspirante a Geoparque de la UNESCO. Eso es algo súper interesante que está cerca y que tiene que ver, por ejemplo, los geoparques. ¿Qué son? Son espacios protegidos que albergan sitios geológicos y patrimoniales de referencia tanto cultural, histórica, científica y estética. Y la comunidad que los habita, la gente que vive ahí, se compromete en la conservación y el desarrollo sostenible del territorio. La distinción, en el caso de que saliera lo de manantiales de serranos, que tiene que ver con las nacientes del río Santa Lucía, con el Cerro Arequita, implica una gestión territorial acorde al bienestar de sus habitantes y aporta un reconocimiento mundial. Esto ayudaría a que tuviera otro atractivo más, Minas, además de el famoso cartel de Minas grande, ¿no? Resistido, que también famoso por lo resistido. Que también fue polémico y quizás hizo caer al intendente con ese con ese cartel, que aún se mantiene el cartel, ¿no? Cada vez está siendo más visitado por la gente, porque en realidad es algo muy, muy lindo. Es que después de que está, todo el mundo se va a sacar fotos. Sin duda. Probablemente hasta los que lo criticaron también se van a ir a sacar fotos. Porque bueno, ya que está, ¿no? Sí. Seguimos con algún otro tema. Lo que usted diga, don Esclavio, porque es el hombre que nos hace pasear por el Uruguay. Y yo en estos días había estado mirando en redes, justamente. Hay digamos, a alguien que le gusta el turismo aventura en el norte del Río Negro, y ha estado recorriendo cascadas. Esto es Cascadas espectacular. en diferentes cursos de agua en el río Tacuarembó, en el río Queguay. Sí, muy interesante. La mayoría de los uruguayos ni nos imaginamos la cantidad de cascadas que hay en nuestro país. Pero además, cascadas, digamos, deporte, no digo que compite con la del Niágara, porque es imposible, pero que son cascadas al estilo, las que uno encontraba en los altos del Uruguay, del río Uruguay, antes de que pusieran Salto Grande, ¿no? Que eso, ese lago tapó todo, ¿no? Pero los saltos que había allí, el mejor estilo, uno los encuentra en Tacuarembó, en la zona limítrofe de Tacuarembó y Payandú, son saltos de agua. Eran todos en el, yo no tengo anotado, pero los vi, no los tengo anotado, pero son del río Tacuarembó y de algunos afluentes del río Tacuarembó. Hay muchos en del Tacuarembó. Río Negro. Tenemos el salto acá en Minas, el Penitente, que es bastante alto. Que debe ser el más famoso de todos. Sí. Y está más cerca y está ambientado, digamos. Te cuento que el que, digamos, del que tomé noticia fue de un explorador, digamos, que hace turismo, aventura, que ponía en Instagram en particular reels. Sí, los vi. O hacía, digamos, pequeños videos contando justamente la aparición digamos, incluso les daba, los bautizaba él, porque decía, el turismo, por ejemplo, el salto de las palmeras, porque había las palmeras ahí, y no sé si se llama así, pero generalmente esos saltos tienen nombre, como también estaba el salto de la quebrada de los cuervos, que es el salto del tigre. Es que este es tan original que yo no sé si los nombres que él le da son los que de verdad tienen, o que la gente, el lugareño le ha dado. Pero no, lo que sí digo es que
me comuniqué con él por redes, yo no lo conozco, le consulté si había alguien que hiciera ese tipo de turismo Ajá. para, en fin, conectar y conectar al público que esté interesado en hacer esta Sí. especie de, digamos, de marchas forzadas con la naturaleza, conociendo esos lugares que son, digamos, Claro. virtualmente desconocidos. Me dijo que sí, que existe ya alguna gente que está dedicada a eso. Así que quizás en algún momento volvamos a este tema de los saltos de agua Sería muy interesante. para conectar a este hombre y a aquellos que están trabajando el tema, porque obviamente Sí. por lo que me dijo, fue una cuestión muy breve, no son pocos los que están vinculados a esta actividad. Yo creo que hay una oportunidad ahí para explotar una beta turística, para generar, para diseñar algún tipo de circuito turístico en torno a este tipo de fenómenos naturales, que hay que decir que en su gran mayoría están dentro de terrenos privados, ¿no? Sí, lo interesante de todo esto es que hay una avidez por eso, porque Exacto. el otro día nos decía el director de turismo de Paysandú, Diego Torres, que en Paysandú el lugar más habitado no es la ciudad más visitado, no es la ciudad de Paysandú, sino los montes del Queguay, donde esos están en predios privados, hay guías, Exacto. pero la gente va a conocer, quiere naturaleza. La gente quiere naturaleza porque está un poco saturada de los chips, Y el cemento. del cemento, de la tecnología, la inteligencia artificial, los robots, La gente que habla por radio también. La gente quiere naturaleza. Salvo el caso nuestro, ¿no? Que la gente está contentísima de escucharnos. Ahí te respondió. Correcto. Vamos a una pausa y volvemos. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Si piensa invertir en Uruguay, piensa en negocios All Inclusive. Ananiquian Negocios Inmobiliarios. Desde 1992, brindando excelencia inmobiliaria, trayectoria, experiencia y prestigio. Alquiler, venta y administración de propiedades, comercializando los mejores proyectos, con asesoramiento especial para no residentes. Ananiquian, desde 1992, ofreciendo negocios All Inclusive en Uruguay. Teléfono 2711-7266. Visítenos en www.ananiquian.com. Cuando necesite solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Y llegamos al último bloque de este programa de El Economista Callejero y tenemos a nuestro querido amigo Henry con sus temas de tecnología. Y hoy ha traído un asunto bastante interesante, polémico además, dicho sea de paso, que es el de tecnología y empleo. Sí, es correcto. Específicamente sobre el impacto que puede llegar a tener o que está teniendo la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial ocupa titulares acá mismo, ya hemos tenido en esta columna, hemos tratado varias veces el tema. Hoy vamos a enfocarnos específicamente en el impacto que puede tener en los empleos, porque se habla de millones de puestos, de profesiones enteras que están en peligro
un futuro que parece incierto, en donde las máquinas podrían llegar a reemplazar a los humanos en una amplia gama de tareas que hacen, ¿no? Igual hay que matizar un poco, porque siempre, acá también lo dijimos, capaz que es muy aventurado hablar de inteligencia, pero vende muy bien, es mucho marketing. Capaz que técnicamente es más acertado hablar de un software con modelos estadísticos, predictivos, y no darle el atributo de inteligencia. Pero bueno, sea como sea, tiene capacidad esta tecnología para realizar diferentes tipos de tareas que hoy los hacen los humanos. Pero yo sé que tú, Heraclio, te gusta mucho la historia, y siempre los historiadores dicen que hay que aprender de los eventos pasados, que nos pueden ayudar a predecir el futuro, ¿no? Y no es la primera vez que la humanidad enfrenta este dilema, que viene una tecnología disruptiva que cambia el panorama laboral, ¿no? Y que genera, obviamente, temores y ansiedad por lo que va a pasar. Así que vamos a hacer un repaso rápidamente por algunas etapas históricas que ha pasado la humanidad, en donde la tecnología fue disruptiva y tuvo un impacto significativo en lo que es el aspecto laboral, ¿no? Empezamos con, obviamente, la revolución industrial y la mecanización agrícola, que liberó a millones de campesinos de hacer tareas manuales, desplazando la mano de obra, pero al mismo tiempo también posibilitó la expansión de otras industrias y de otros servicios. Es decir, la revolución industrial multiplicó la producción, y un cambio muy importante en la forma en que se organizaba el trabajo, pero eso obviamente que también generó tensiones en la sociedad, ¿no? Porque aparecieron nuevas profesiones o nuevos sectores que antes no estaban considerados, y algunos pudieron acceder y otros no pudieron. Después, un poquito más reciente, ya en el siglo XX, la informatización en las oficinas, ¿no? A partir de la aparición de la computadora personal, allá por mediados de los 70, en donde aparecen procesadores de texto, computadoras personales, o calculadoras más poderosas, que eran en definitiva las computadoras, con los softwares similares a lo que hoy es Excel. Y ahí se pensaba que capaz que ya no iban a existir más secretarias, no iban a existir más contadores o archivistas, pero en realidad no fue así. Lo que pasó fue una transformación de las tareas, ¿no? En donde el volumen y la complejidad varió en función de la tecnología que estaba llegando. Entonces, en todos estos casos, la tecnología no eliminó el trabajo en bloque, sino que la transformó y la redistribuyó en nuevas formas. En mayo de este año, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, presentó un informe, un reporte, un estudio titulado Inteligencia Artificial Generativa y Empleo, un índice global refinado de exposición ocupacional. En este reporte, la OIT estima que aproximadamente 1 de cada 4 empleos en el mundo está potencialmente expuesto, en distinto grado, a ser reemplazado, modificado con la inteligencia artificial generativa. De este porcentaje de 1 cada 4, el 3.3 de los empleos globales se encuentran en el gradiente más alto de exposición, es decir, que tienen más riesgos de ser efectivamente desplazado por un software que automatice ciertas tareas. Y en los países de altos ingresos, la exposición media es mayor que en economías con menores ingresos. Esto básicamente por un tema de infraestructura y capacitación de las personas. Es más probable que afecte, por ejemplo, en países de primer mundo como Estados Unidos, algún país nórdico, que en la India o en África, por ejemplo, ¿no? Al menos a corto plazo. Entonces, ahora, ¿cómo comparamos con estos datos de la Organización Internacional del Trabajo, con este reporte que presentó en mayo de este año, con los otros ejemplos históricos que dimos, que básicamente era la informatización y la revolución industrial? Yo tengo acá una tabla, que después voy a compartir en el perfil de LinkedIn de Doxa, donde hay diferentes aspectos y hacemos una comparación entre el ejemplo histórico que dimos y la inteligencia artificial. Por ejemplo, la velocidad de adopción de la tecnología. En el caso de los ejemplos históricos que hablamos, la mecanización y la informatización se expandieron lentamente, no fue de un día para otro. Ahora,
¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial lo que tiene es una velocidad muy importante, entonces en pocos meses, pocos años, la inteligencia generativa ya está transformando hoy específicamente tareas administrativas, finanzas y soporte técnico. Estoy seguro que los que estamos acá en la mesa, ya algunos usamos casi diariamente inteligencia artificial para hacer ciertas tareas que antes no ni siquiera sabíamos que existía quizás. Y hoy son casi indispensables, ¿no? Incluso las cosas más básicas como buscar en internet. Ahora hay mucha gente que se está buscando a través de chat de inteligencia artificial y no en buscadores clásicos como Google, Bing, etcétera. El ámbito de impacto que tiene la tecnología. En el caso de los ejemplos que mencionamos, generalmente estaban acotados a sectores específicos, por ejemplo, la agricultura, la industria, las oficinas. En el caso de la inteligencia artificial es transversal, tanto en tareas que son manuales como lo cognitivo. Ahora, tú mencionabas en el programa anterior del economista callejero las fábricas que hace años ya utilizan robots. Pero ahora los robots no solo son movimientos mecánicos programados, sino que son autónomos, independientes, con mayores capacidades físicas de hacer movimientos que solo hasta hace poco podíamos hacer nosotros, ahora lo pueden hacer los robots. En cuanto a la naturaleza de la tecnología, esto está ligado con el ámbito de impacto. En el caso de los ejemplos que mencionamos históricos, eran tecnología especializada que hacían tareas concretas, específicas. Ahora, en el caso de la inteligencia artificial generativa, afecta una gran cantidad de diversidad de tareas, de generación de texto, por ejemplo, en el periodismo se utiliza mucho, lo que es imágenes, lo que es videos, el análisis de datos, la creatividad, y después hay inteligencias artificiales específicas para resolver determinadas tareas. Bueno, ¿qué efecto tiene sobre el empleo? En el caso de los ejemplos históricos, la revolución industrial desplazó tareas, pero generó nuevas industrias que absorbieron parte de la mano de obra. En el caso de la inteligencia artificial y en función de lo que dijo este reporte de la OIT, se proyecta más transformación de tareas que eliminación masiva de empleo. O sea que hoy una persona, como recién mencionábamos, que vos utilizabas la computadora, un software, no es que mañana vas a dejar de hacer ese trabajo, sino que vas a incluir en tu flujo diario de trabajo una herramienta de inteligencia artificial, pero no vas a perder el empleo per se. Bueno, el tiempo de adaptación, en el caso de los ejemplos que mencionamos, históricos, las generaciones tuvieron décadas para ajustarse a los cambios. Por ejemplo, usar un tractor, en vez de andar con el arado, con los bueyes, ¿no? En el caso de la inteligencia artificial, dice que es muy rápida la adopción y ya hoy hay una cantidad significativa de empleos y personas que ya lo están adoptando. Nuevamente lo que venimos diciendo, ¿no? Este es un punto interesante, el que sigue, que es el crecimiento económico y redistribución, cómo impactó, en el caso de la revolución industrial, en donde se dice que las innovaciones que se dieron en ese momento histórico estaban más distribuidas entre fabricantes, países y industrias diversas. Y en el caso de la inteligencia artificial, dice que los países más ricos son los más expuestos, pero también tienen más capacidad tecnológica que países con menores infraestructuras, ¿no? Un poco lo que decíamos hoy, que va a impactar diferente en países del primer mundo que en países de tercer mundo. Entonces, a modo de resumen de lo que acabamos de ver, esta comparativa, lo que nos mostró la tabla con estos datos de la OIT, en el caso de la inteligencia artificial, la velocidad de adopción que está teniendo esta tecnología es inédita. Nunca antes en la historia un cambio tecnológico se adoptó tan rápidamente. El impacto atraviesa prácticamente todos los sectores a la vez, con efectos distintos según el país, género y nivel de digitalización. Y el control de los beneficios están más concentrados en pocas regiones, nuevamente los países del primer mundo, China, por ejemplo, Estados Unidos, que son los líderes en este momento en desarrollo de inteligencia artificial, en menor medida Europa, son los que llevan las ventajas, entonces van a tender a concentrar el desarrollo de la tecnología. Ahora, esto no es, la idea es hacer alarmismo, ¿no? Sino entender un poco, hacer una proyección de cómo eventualmente la inteligencia artificial nos puede afectar a futuro en el mercado laboral. Fíjate que, por ejemplo, una cosa
que se mencionaba soslayo, el tema del periodismo. La radio, por ejemplo, estamos en una casa que es una AM, ¿verdad? Básicamente, y más allá de eso tenemos también, por cierto, un servicio, digamos, de streaming, un canal de YouTube. Pero ahora se estila, por ejemplo, hacer programas de radio con streaming simultáneo. Entonces allí uno observa que hay una especie de mixtura tratando de mostrar una nueva faceta de eso que es ya aceptado y en vías de desaparición, y se mezcla con otra cosa nueva, y ahí se va justamente a un nuevo punto, a una nueva síntesis de esta dinámica que es tan veloz. Hay un aspecto, vos hablabas ahora, Heraclio, de una especie de hibridación del conocimiento, y es interesante analizar eso, porque la inteligencia artificial, hay que plantearse esta pregunta, Henry. La inteligencia artificial, ¿cuál poder creativo tiene? ¿Tiene poder creativo? Henry nos decía hoy, ojo, relativicemos lo del término inteligencia. Es decir, la inteligencia artificial básicamente lo que maneja son grandes volúmenes de datos que procesa, crea y ejecuta algoritmos que permiten organizar y exponer la información de una forma muchísimo más productiva que lo hacemos sin la inteligencia artificial. Pero en definitiva, ¿la inteligencia artificial sustituye la inteligencia del hombre? ¿Tiene la capacidad creativa del hombre? Sí, uno genera imágenes con inteligencia artificial, pero ¿es arte eso? No, eso no es arte. Seguramente esa imagen está creada en función de infinidad de parámetros de obras de arte relevadas y catalogadas en la base de datos. Lo mismo va a pasar a futuro con la búsqueda del conocimiento. La inteligencia artificial va a ir tras la búsqueda del conocimiento. La inteligencia artificial va a investigar como investiga el ser humano. Va a tener la capacidad de hasta por accidente de darse cuenta de determinadas cosas e investigarlas. Seguramente va a ser una herramienta muy útil para la generación de nuevo conocimiento, pero convengamos que el ser humano debe tener hoy día un ínfimo porcentaje de conocimiento del universo, o sea que todavía nos queda mucho recorrido, y el motor del ser humano, que es el conocimiento, que es la curiosidad por el saber y por descubrir, creo que la inteligencia artificial sola per se no lo va a hacer. Sí va a ser un gran aliado para que podamos ser cada vez mejores. En esto hay que disparar hacia adelante. Exacto. Y nos vamos. ¿Cuánto es? Cuando la PC te digo. No, porque es para un amigo y te lo transfiere él. Bueno, dale, ya te digo. 379. El economista callejero.